Cuando en nuestra consulta neuropediátrica acuden padres que han tenido que lastimosamente presenciar que sus hijos han presentado un evento convulsivo o han sido diagnosticados de epilepsia, entendemos claramente el sufrimiento, la angustia y el miedo que esto puede generar. Es por esto que nos hemos propuesto como un objetivo en este video dar una guía clara, sencilla, pero a la vez completa de cómo debería ser el manejo adecuado de los procesos de los niños con epilepsia. La epilepsia es un reto tanto en la parte diagnóstica. Tenemos que dilucidar si el evento que ha presentado el niño y el adolescente realmente es una convulsión o no. Entender claramente si este evento tiene una afectación orgánica severa o puede ser algo que no tenga mayor trascendencia a lo largo de la vida del niño y de su familia. Y lo más importante, tomar la decisión de cuándo tratar, cómo hacerlo y las estrategias más adecuadas. Siempre nos va a servir el poder valernos mediante la mejor evidencia científica que dispongamos. Y es lo que vamos a plantear en este video. Soy el doctor Nicolás Espinosa, médico neuropediatra, jefe de servicio del Hospital Metropolitano, y luego de haber tenido la oportunidad de dedicar gran parte de mi práctica diaria a manejar niños con epilepsia, incluso casos muy difíciles y angustiantes, he podido determinar que pequeños cambios en el manejo, cambios adecuados en el tratamiento, impactan enormemente en el pronóstico y futuro de ese niño. El manejar y controlar un evento convulsivo no es solamente el llevar que este niño no tenga recurrencia de eventos de convulsiones, sino también el evitar que tenga efectos adversos de manera importante que limiten y afecten su vida. Y que estos efectos adversos, si es que en caso se presentan, se puedan minimizar. También es esencial dar un soporte correcto y adecuado a sus familias, un acompañamiento continuo y una educación permanente. Es por eso que hemos planteado este video en 4 partes esenciales. El primer objetivo es determinar si realmente el niño tiene o no un cuadro de crisis convulsiva y epilepsia. El segundo objetivo es, una vez que ya se ha identificado que realmente tiene un cuadro de epilepsia o ha convulsionado, si requiere tratamiento y cuáles son las medidas más efectivas y cómo debería ser el seguimiento de estos cuadros. El tercer objetivo también, indagar cuándo y en qué momento hacer cambios en el tratamiento, en especial en aquellos niños que no están respondiendo de manera adecuada a los fármacos y que persisten con crisis convulsivas. Y finalmente dar un abordaje general de otras estrategias no farmacológicas en los casos de epilepsia resistentes. Quiero arrancar comentándoles un cuadro clínico de uno de nuestros pacientes, un niño de 8 años. Este niño venía con preocupaciones por parte de su madre 3 o 4 meses antes de acudir a nuestra consulta. Y también había señalamientos de la escuela, que era un niño que a veces se desconectaba. Se quedaba muchas veces como en blanco, era lo que nos señalaban. Y a pesar de que le llamaban, en ocasiones no respondía. Fue evaluado y fue interpretado como un niño con un trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Finalmente, a pesar del tratamiento instaurado, no revirtió su cuadro. De hecho, empeoró, incrementando la frecuencia de estos eventos, que se volvieron a diario y fueron de 3 a 5 eventos y ya empezaba a limitar su aprendizaje. Finalmente, tuvimos la oportunidad de conocerlo, hicimos los estudios pertinentes, entre esos un electroencefalograma, y determinamos que realmente el diagnóstico era errado. No era un niño que tenía un trastorno de déficit atencional e hiperactividad, sino una epilepsia de ausencias. Y esto cambió drásticamente su tratamiento. Obviamente, permitió controlar los eventos, y después de 2 años aproximadamente, pudimos retirar la medicación, teniendo un éxito y una resolución de este cuadro. Esto nos permite graficar claramente lo que vivenciamos los médicos clínicos en el día a día. Por eso es esencial el primer punto en el manejo, entender si realmente lo que estamos confrontando es o no es un cuadro de epilepsia. Si lo que está presentando este niño es o no es una convulsión. Es importante entender que una convulsión es un evento súbito, completamente inesperado. Generalmente es autolimitado, quiere decir que se controla por sí solo.
Y de manera habitual, nosotros no podemos cortarlo. Si nosotros determinamos que un niño tiene un evento paroxístico y no lo podemos cortar, muy probablemente pueda tratarse de un cuadro de epilepsia. Pero por el otro lado, si un niño hace algún movimiento o incluso se queda con la mirada fija, pero nosotros lo estimulamos, cambiamos de posición o hacemos alguna maniobra y él deja de hacer este evento, este cuadro muy probablemente no sea un cuadro de crisis convulsiva o epilepsia. Otro caso, que es importante valorar siempre un historial clínico profundo. ¿Qué antecedió al proceso convulsivo? Muchas veces hay, por ejemplo, cambios de postura. Ese niño se pone de pie bruscamente, siente una sensación de mareo, a veces incluso puede ver borroso y después una pérdida de conciencia. Y en muchos casos, esto que se conoce como síncope o un desmayo, podría ser mal interpretado como un proceso de crisis convulsiva. Y pueden ser tratados incluso como crisis convulsivas. Sencillamente porque no hicimos una historia clínica completa y preguntar los antecedentes previos al evento. Señalábamos que de manera habitual las crisis convulsivas no tienen un desencadenante previo. Y en los casos de desmayos o síncopes, generalmente la recuperación es bastante rápida. En cambio, en las crisis convulsivas, de manera habitual, solemos tener una recuperación mucho más lenta. Suelen haber síntomas como, por ejemplo, vómito, dolor de cabeza o muchas veces somnolencia. Quedan dormidos, apagados, aletargados, pasando de minutos a varias horas. Todos estos antecedentes de la historia, de cómo fue el proceso evolutivo, nos va a permitir determinar si este cuadro es una convulsión o eventualmente cuadros como los síncopes. Algo que vemos también frecuentemente en nuestras consultas, niños que a veces lloran y después del llanto hacen una pausa y después de la pausa pueden cambiar su coloración de piel poniéndose azulada, lo que nosotros conocemos como cianosis, y a veces esto lleva a pérdida de conciencia. Hemos visto también muchas veces que siendo este el cuadro, son diagnosticados de crisis convulsivas, pero en realidad es algo que nosotros conocemos como espasmos de sollozo, que ocurre con mucha frecuencia entre los 6 meses y 3 años de edad. Con estos pequeños ejemplos, lo que estoy queriendo señalar es la importancia de contar con una adecuada historia clínica, la comprensión completa del evento y hacer un proceso correcto de distinción, de separar si lo que presentó el niño o el adolescente realmente es un evento convulsivo o no lo es. Una vez que hemos pasado este proceso inicial de determinar si lo que estamos confrontando es o no es una convulsión, el segundo paso, tal vez también de igual importancia, es tratar de determinar cómo es el tipo de crisis convulsiva. ¿Es un sesgo y a veces una falta de información? Pensar que exclusivamente convulsiones son aquellos niños que se ponen duros, rígidos, que presentan caídas y sacudidas. Ese tipo de crisis las conocemos como crisis generalizadas. Y esto implica que las dos áreas de su cerebro están disfuncionando al mismo tiempo. Ese tipo de evento es una crisis que se llama tónica, por esa postura de rigidez, y clonías, esas sacudidas, pero no es la única manera de presentación de las convulsiones. Existe un abanico enorme. Por ejemplo, podemos tener solamente crisis que no haya afectación de su estado de conciencia, con sacudidas, posturas anormales, de solamente parte de su cuerpo, por ejemplo, brazos o piernas, miradas fijas, con desconexiones de pocos segundos, que se conocen como ausencias. Muchas veces podemos tener otro tipo de síntomas, por ejemplo, distorsiones visuales, en las cuales las cosas se hacen grandes o pequeñas para el niño o el adolescente, y después puede tener, por ejemplo, un proceso de dolor de cabeza y vómito, que puede ser confundido incluso con cuadros de migraña. A veces una sensación de hormigueo por los brazos, la cara, y olvida las cosas o tiene una dificultad para articular palabras. Y son eventos que pueden durar segundos o pocos minutos y que muchas veces pueden pasar inadvertidos. Y también tenemos, por ejemplo, cuadros de adolescentes que tienen, ¡pum!, una pequeña sacudida. Esa sacudida la conocemos como mioclonía. ¿Por qué es importante entender esta presentación? Porque no todas las epilepsias y no todas las crisis convulsivas se tratan por igual. Cada tipo de crisis convulsiva tiene una manera determinada de tratarse. Por ejemplo, también recuerdo con mucha tristeza un caso que lo conocí cuando trabajaba en un hospital público, una adolescente que venía tratada durante varios años, con recurrencia cada vez más alta de convulsiones,
que perdía su conocimiento, se ponía rígida y se ponía básicamente con sacudidas. Estuvo muchas veces ingresada en la unidad de cuidados intensivos y venía tratada con un medicamento determinado que nosotros sabemos que puede ser perjudicial en cierto tipo de crisis, y durante todo este tiempo nadie había indagado si tenía o presentaba otro tipo de crisis convulsivas. ¿Por qué? Porque lo habían definido sencillamente como que todo es lo mismo. Un grave error. Por ejemplo, esta adolescente tenía un tipo de crisis con sacudidas bruscas, que se conocen como mioclonías. Y ese medicamento puntual que había recibido, ese medicamento no solamente que no mejora este tipo de crisis llamadas mioclonías, sino las puede empeorar. Y este empeoramiento dado por la medicación, que teóricamente tenía que controlar sus cuadros convulsivos, era la causa no solamente de que no se controle, sino de su empeoramiento, llevándolo incluso a situaciones emergentes, convulsiones muy prolongadas y situaciones de alto riesgo en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué quiero señalar con esto? Y es un llamado de atención. Cuando tengamos un evento de un niño que ha sido diagnosticado de epilepsia, que ha presentado eventos convulsivos, es esencial que el profesional que les acompañe entienda claramente cómo es la presentación, el tipo de crisis convulsiva y entender si es que también existen otros eventos de crisis convulsiva que muchas veces no son fácilmente determinados o son subdiagnosticados, ya que esto puede claramente modificar el tratamiento de ese niño y adolescente. Finalmente, dentro del contexto de la comprensión del diagnóstico, siempre es importante tener experticia para poder determinar la correlación entre el evento convulsivo y los hallazgos que podemos tener en un electroencefalograma o una resonancia magnética del cerebro. Esto nos va a permitir entender cómo puede ser el pronóstico y evolución de estos niños. ¿Por qué? Porque no todas las epilepsias se comportan igual. Y es por eso que señalábamos que esto se convierte definitivamente en un reto. La epilepsia puede tener una presentación completamente heterogénea, una evolución diferente, necesidades de intervenciones completamente individualizadas y personalizadas. Y este es el reto de los médicos clínicos, especialmente los neuropediatras, que deben dar el acompañamiento a todos aquellos niños que han sido recientemente diagnosticados o ya vienen con diagnósticos y tratamientos previos de epilepsia. Y si tú notas que tu hijo persiste con crisis o tienes dudas de que el proceso diagnóstico fue deficiente, es importante que tomes la decisión de realizar una segunda valoración. ¿Para qué? Para entender claramente que todo se haya hecho de manera correcta y que no se nos esté escapando pequeños detalles que puedan cambiar claramente la evolución de este niño. O sencillamente, con este conocimiento y esta información, conversar directamente con tu médico y plantearle estas pequeñas dudas, que te explique, que comprendas claramente qué tipo de crisis tiene tu hijo, cómo es la presentación y por qué la selección muchas veces de los tratamientos en cada caso específico. Una vez que hemos entendido los principales procesos de lo que implica el diagnóstico de epilepsia y crisis convulsivas, viene una pregunta clave. ¿Debemos tratar o no debemos tratar? Esta pregunta es esencial, especialmente cuando hay el debut de la primera crisis convulsiva. Y acá es de extrema importancia entender que no todas las crisis convulsivas tienen que ser tratadas. Por ejemplo, aquellas crisis convulsivas que son precedidas por fiebre, generalmente entre las edades de 6 meses a 6 años, de manera habitual no deben recibir tratamiento farmacológico, excepto en algunos casos puntuales. Aquellos niños quienes tienen una causa secundaria del evento de crisis convulsiva, por ejemplo, hubo un traumatismo craneal y después de ese traumatismo craneal por una caída, un golpe o cualquier otra circunstancia, convulsionó inmediatamente, no necesariamente implica que debe recibir tratamiento, pero sí debe ser evaluado. Es importante entender que en muchos de los casos, casi en la mitad de los casos, o sea, 1 de cada 2 niños, muchas veces no repite un segundo evento de crisis convulsiva, siempre y cuando su electroencefalograma, el cual es un estudio esencial que siempre debe realizarse, y estudios de imagen, como por ejemplo una resonancia magnética cerebral, no existan datos de alteración significativa o evidente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estamos medicando a la mitad de los niños sin necesidad de hacerlo.
en el grupo de aquellos que tuvieron un evento convulsivo y tuvieron estudios electroencefalográficos y de resonancia normales. Y es muchas veces importante individualizar y esperar para ver la evolución. Ahora, esto abre la pregunta: ¿cuándo entonces debemos iniciar un tratamiento farmacológico? No hay una sola respuesta, pero sí principios. El primer principio es que si un niño ha tenido 2 o más eventos de crisis convulsivas que no han sido desencadenadas, debería plantearse la posibilidad de iniciar un fármaco antiepiléptico. El segundo aspecto es, por ejemplo, cuando tenemos un primer episodio de una crisis convulsiva, pero demostramos las normalidades importantes claramente en su electroencefalograma o estudios de imagen como por ejemplo la resonancia magnética. Y finalmente en casos específicos en los cuales presentan cierto tipo de crisis específicas y patrones muy clásicos de evolución a nivel de su electroencefalograma en una edad muy determinada, también son causales para iniciar tratamiento farmacológico. Una vez que entendemos cuándo debemos iniciar un tratamiento farmacológico, debemos preguntarnos qué tipo de fármaco debemos implementar. Y claro, en el mercado tenemos múltiples alternativas y cada fármaco tiene una utilidad específica. Cada fármaco tiene una indicación específica y cada fármaco tiene contraindicaciones específicas. Y los médicos, neuropediatras, deberían contar con la experiencia necesaria y el conocimiento importante para poder entender estos 3 aspectos básicos y vitales para evitar cometer errores. ¿Cuándo seleccionar un fármaco? Pues básicamente depende del tipo de crisis convulsiva y de patrones que determinaron mediante su electroencefalograma. Este es un punto clave, parece bastante obvio, pero en la práctica diaria, lastimosamente, luego de haber visto muchos pacientes, hemos visto lo catastrófico que puede ser la selección, como el caso que comenté previamente, de fármacos inapropiados, porque no se entendió claramente su patrón de electroencefalograma o su patrón de crisis convulsivas. Porque muchas veces no solamente que no mejoramos, sino podemos empeorar este tipo de cuadros convulsivos. Es por esto que siempre es importante replantearse en todo niño que no está resolviendo o no está respondiendo a la medicación si la selección de ese fármaco fue la correcta y la adecuada. Un segundo aspecto que es importante es entender siempre la edad del niño. En el manejo pediátrico es un reto, porque hay medicamentos que a ciertas edades no podemos administrarlos. O cuando lo hacemos bajo una normativa y monitorización muy específica. Y finalmente, es importante entender si es que existen otras condicionantes asociadas. Por ejemplo, si el niño tiene algún problema cardíaco, problemas metabólicos u otro tipo de problemas, ya que eso cambiará la elección del fármaco. Una vez que se decidió seleccionar un fármaco, es importante entender que este fármaco requiere monitorización para vigilar sus efectos adversos, vigilar también si es que hay que hacer ajustes de dosis en base al peso o la edad del niño, pero sobre todo vigilar la respuesta a este tratamiento. Esta monitorización primero tiene que ser clínica y esto obliga siempre a un control permanente por parte del médico, que acudan de manera regular a las consultas neurológicas y neuropediátricas para poder dar ese acompañamiento. Y en algunos casos tenemos la necesidad de implementar, por ejemplo, algunos estudios diagnósticos de laboratorio para poder dar un diagnóstico definitivo si es que esto está generando o no una problemática. El siguiente punto a abordar es qué hacemos cuando el niño no está respondiendo a la medicación antiepiléptica. Es importante entender que las epilepsias no se comportan todas de manera parecida. Y hay básicamente 3 puntos o 3 maneras que esto puede evolucionar. Un grupo que las llamamos epilepsias de fase y control. Seleccionamos un medicamento, lo iniciamos, el niño deja de convulsionar y luego se puede retirar en la gran mayoría la medicación con mucha facilidad sin ningún impacto en el desarrollo del niño. Un segundo grupo que las conocemos como epilepsias de difícil control, en la cual se selecciona un medicamento que el primer factor a entender, como hemos señalado, es si es que la selección fue correcta y adecuada, pero suponiendo que fue correcta y adecuada, no responde, los pasos siguientes son ir incrementando las dosis de los medicamentos de manera progresiva e incluso, si es necesario,
asociar un segundo fármaco antiepiléptico. Y acá también viene mucho la experiencia del médico que les acompaña. Cuando hay necesidad de asociar o cambiar un fármaco antiepiléptico, es importante entender que cada medicamento tiene un mecanismo diferente de accionar a nivel cerebral. Y lo importante es asociar medicamentos que se potencien, que puedan ser complementarios y que tengan muchas veces mecanismos de acción diferentes. Porque si intentamos medicamentos con un mecanismo de acción similar, es muy probable que incrementemos la posibilidad de tener efectos adversos o colaterales y eventualmente también podamos afectar que el niño pueda verse limitado en su control de crisis. El tercer grupo, que se conocen como epilepsias refractarias. En este grupo, lastimosamente, no hay una respuesta clara a la medicación, a pesar de los esfuerzos de incremento de dosis e incremento en número de fármacos. Pero si se ha fracasado con 2 o más fármacos antiepilépticos, debería ser referido tempranamente a grupos especializados en manejo de cuadros de epilepsias. Esto es esencial porque el tiempo cuenta enormemente, ya que aquellos cuadros de crisis convulsivas y epilepsias no bien controladas, y cada vez que incrementamos número de fármacos, es probable que podamos afectar el desarrollo del niño y traer complicaciones, además de los impactos emocionales y sociales en su familia. Y es por esto un nuevo llamado de atención. Si el niño, el adolescente y su familia no han logrado controlar sus eventos de crisis convulsivas con 2 o más medicamentos, deben ser estos niños y adolescentes direccionados rápidamente a unidades de epilepsia especializadas para buscar tratamientos alternativos que puedan ser efectivos para controlar sus cuadros de epilepsia, y mientras más tempranamente sean implementados estos, mucho mejor, porque en caso de no hacerlo, va a haber una afectación importante en el desarrollo del niño. Podemos incrementar riesgos de complicaciones por la medicación y afectar al ámbito social y familiar de todo el grupo de esos niños y adolescentes. Vamos a tratar un cuarto punto. Y entiendo que después de escuchar lo que acabo de señalar, y sé que muy probablemente este video también lo mirarán aquellas familias que tienen niños con condiciones graves y que a pesar de un tratamiento farmacológico, incluso durante muchos años, han visto deteriorarse el cuadro clínico de sus hijos y muchas veces no encontrando una respuesta clara y efectiva para el control de crisis convulsivas. Es por esto que voy a señalar de manera general algunos tratamientos alternativos que pueden ser implementados siempre en base a la mejor evidencia científica y siempre buscando el beneficio del niño. Estos tratamientos deben ser implementados por personas que tenemos la experticia necesaria, que manejamos unidades de epilepsia complejas, que podemos implementar estrategias de diagnóstico avanzadas y se pueden estructurar planes de manejo muy especializados. Haremos un video que dejaremos el link a continuación para explicar mucho mejor estos tratamientos en los casos de epilepsias que no han respondido a medicamentos. Pero hoy haremos un abordaje general. El primer punto que se debe tomar en consideración: si este niño es o no candidato para un cuadro o un proceso de una cirugía de epilepsia. Para esto es importantísimo entender cuál es la zona del cerebro que está disfuncionando. Ver mediante una resonancia magnética de alta resolución y siempre acompañados de los mejores profesionales y neuroradiólogos, determinar si es que existe o no una lesión y finalmente entender si ese área donde está esa zona que genera las crisis convulsivas en este niño tiene o no una afectación funcional. Son factores determinantes a entender para ver si es que ese área potencialmente puede ser resecada, o sea, se puede retirar del cerebro para poder tratar de generar un control de crisis convulsivas. Lastimosamente, no todos los niños pueden ser susceptibles de cirugía de epilepsia por distintas variantes. Y en estos casos buscamos algunos tratamientos que pueden ser paliativos, pero muchas veces permiten incluso un control absoluto de crisis convulsivas. Quisiera hablar 3 de los principales. El primero, el estimulador del nervio vago. Es un aparato que se coloca debajo
de este músculo que se conoce como el músculo pectoral. Hay un electrodo que se une a un nervio que se llama el nervio vago y esto genera un estímulo eléctrico continuo hacia el cerebro. En aquellos niños que no tuvieron la capacidad de controlarse mediante un proceso farmacológico, se logra un control muchas veces sobre el 50 a 70% de los casos, o por lo menos una reducción significativa hasta en un 90% de la frecuencia de crisis. Y esta estrategia debe ser implementada muy tempranamente y afortunadamente tiene muy pocos efectos adversos y es de sencilla implementación. Una estrategia que se conoce como dieta cetogénica. La dieta cetogénica es una dieta médica y hay que evitar confundirla con otro tipo de dietas que a veces se venden para bajar de peso y eso puede ser un error grave. Es una dieta estricta en muchos de los casos, matemáticamente calculada y que implica dar una gran cantidad de grasa y dejar de consumir carbohidratos. Esto demostrado que produce nuestro organismo algo que conocemos como cuerpos cetónicos, que es una fuente de energía alternativa al azúcar que utiliza nuestro cerebro. Y esta fuente de alternativa de energía permite el control eficaz en casi un 50% de los casos de los niños que no pudieron tener un control mediante medicamentos. Y finalmente, el uso del CBD. Y esto es un problema, porque se ha popularizado de tal manera el uso del CBD o los derivados de la marihuana, que existe un uso, pero también existe lastimosamente un inadecuado uso, una exageración en la utilización, muchas veces mediante formulaciones que no tienen registros sanitarios, que no tienen validez científica y que básicamente o no sirven para nada o pueden generar un prejuicio enorme en muchos de estos niños. Y es esencial que si es que un padre va a iniciar medicamentos con derivados del CBD, se deje guiar siempre en base a la mejor evidencia y siempre mediante el respaldo de productos que estén certificados y no comprando cualquier tipo de producto en línea u otro tipo de formas que muchas veces pueden ser inapropiadas. Y siempre que se vaya a usar este tipo de productos, deben tener un acompañamiento médico especializado, deben tener evidencia científica, deben ser productos certificados y evitar muchas veces la compra indiscriminada de productos que no nos pueden brindar ningún tipo de garantía, ya que esto puede ser no solamente que no le ayude a aquel niño y a aquella familia, sino puede ser completamente perjudicial. Hoy hemos podido explorar las dificultades y desafíos que confrontan tanto los médicos como aquellos niños y sus familias con cuadros de epilepsia. Hemos podido determinar la importancia de puntos clave, un diagnóstico correcto con adecuada interpretación de sus eventos de crisis convulsivas, implementación de estrategias tempranas, individualizadas y adecuadas, adecuada selección de medicamentos, entender cuándo se debe cambiar o modificar tratamientos farmacológicos y finalmente, cuando no hay una buena respuesta, el señalar que es necesario la implementación temprana de otras estrategias para evitar afectaciones y daños en el desarrollo. Entendemos claramente la preocupación, dolor y angustia que tienen los padres que confrontar durante el proceso y este viaje en el manejo de sus hijos con epilepsia. Es por esto que es nuestro objetivo brindar esta guía, este material de acceso gratuito, para que todos aquellos quienes necesiten información clara, efectiva y siempre en base a la mejor evidencia científica, la puedan tener a mano. Si necesitan soporte y acompañamiento directo, pueden buscar dentro de los links a continuación todos nuestros datos para poder dar el acompañamiento necesario y asesoramiento, tanto en aquellos niños que son recientemente diagnosticados, como en aquellos niños, y en especial aquellos niños que vienen con procesos muy difíciles de manejar, procesos que han afectado gravemente a su desarrollo o procesos que no se ha logrado una resolución efectiva.